Listo, muchachos, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos del cliente, los cuales realmente dan secuencia al temario que venimos manejando clase a clase. En este momento ya tenemos algunos elementos básicos que hemos identificado, ya conocemos lo que son los fundamentos asociados al mercadeo. Vimos la clase pasada lo que era el mercado como escenario, como lugar en el que interactúan todo tipo de elementos, donde interactúan necesidades, deseos, oferentes, demandantes. Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy es el concepto de cliente. La clase pasada veíamos que el cliente básicamente se refiere al consumidor como tal, como lo conocemos. Entonces, el comercio y el mercadeo hacen referencia al lugar donde el cliente puede acudir a obtener algún tipo de solución que haga referencia a, que permita simplemente cubrir esas necesidades que tiene. Obviamente, al acudir a un lugar en el que tiene una baraja de ofertas bastante amplia, le permite al cliente considerar de qué forma quiere satisfacer esas necesidades. Obviamente, son elementos que se tienen en cuenta en el proceso del intercambio. Entonces, yo como cliente llevo una expectativa en la cual yo defino bajo qué parámetros o perspectivas yo quiero satisfacer esa necesidad. Entonces, las alternativas se convierten en una herramienta a partir de la cual yo interactúo con ciertas condiciones, ciertas características que se convierten en el deseo que yo tengo con respecto a ese producto. De ahí la evolución que hay de las necesidades satisfechas o insatisfechas con respecto a los productos y al deseo con el que cubrimos cualquier tipo de necesidad. Entonces, casi que muchos dudaremos, pero ¿cómo así una necesidad con respecto a un deseo? Entonces, ya lo habíamos conversado en videos anteriores, en el que simplemente cuando hablamos de la necesidad, hablamos de ese elemento básico que define al ser humano y que a su vez realmente debe ser satisfecha de alguna forma. Entonces, en este caso, exactamente igual es la función del deseo, con una variante. Y es que el deseo está fundamentado básicamente en las condiciones bajo las cuales yo quiero cubrir esa necesidad. Y pues respecto a eso tenemos obviamente una serie de características que definen ese deseo con base a la disposición que yo tenga y con base a las características y condiciones de ofrecimiento de ese producto. Entonces, podemos decir que perfectamente la necesidad puede ser satisfecha de igual forma tanto por un alimento básico como ya un alimento gourmet. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Diferentes atributos y características que le definen con respecto a el propósito que yo voy a tener. Entonces, pues podemos comparar aquí en Colombia, somos muy adeptos a esta golosina que se define como el chocorramo. Chocorramo es un elemento, es una una torta de harina cubierta con chocolate que realmente nos puede alimentar. Pero entonces resulta que mi deseo en este momento es ir a McDonald's. Entonces, pues mi deseo es que no voy a comer chocorramo, sino vamos a ir a McDonald's a comer hamburguesa, a comer cualquiera que sea de los productos que me antoje allá. Entonces, mi deseo ya tiene unas características muy puntuales. El primero, pues que obviamente su costo es mucho mayor. El segundo es que debo realizar un desplazamiento mucho más amplio. Y el tercero, pues obviamente que debo pues comprender que el nivel de alimento es completamente diferente, obviamente. Entonces, este tipo de características se definen a partir de las condiciones que yo pongo al mercado para satisfacer esas necesidades o deseos. Entonces, por eso hablamos de que el cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción financiera, dinero u otro medio de pago. Quien compra es el comprador y quien consume es el consumidor. Entonces, pues vemos que casi que estas características son las que definen el mercado hoy en día como lo conocemos. Hoy en día nosotros mismos somos consumidores, nosotros llevamos unas características y unas condiciones con respecto a cualquier compra que vayamos a hacer. Entonces, usualmente, pues, obviamente el comprador y el consumidor es la misma persona, es algo completamente básico, simplemente es una diferencia de concepto. Cuando hablamos del cliente, debemos saber que no solamente estamos hablando de un individuo, estamos hablando también de unas organizaciones que también tienen unas necesidades
y que obviamente pueden realizar operaciones de intercambio entre unas y otras. Y pues sabemos que obviamente las organizaciones son unas unidades económicas que también requieren consumir productos o servicios para su funcionalidad. Entonces, para que la empresa funcione, para que pueda fabricarnos esos jeans, esos sacos, obviamente tienen que comprar ciertos productos de materia prima, tienen que consumir ciertos servicios para poder fabricar. Entonces, tener en cuenta que el cliente no solamente son individuos, sino también las organizaciones que deseen consumir. El cliente es una persona natural o jurídica, tal como lo referenciamos, que accede a comprar un producto o servicio a través de una operación comercial. Entonces, tal como lo venimos apoyando, entonces el cliente como tal básicamente se convierte en una figura de consumo que parte de una necesidad y las condiciones que tiene para satisfacerla. Cuando hablamos de un cliente objetivo, hablamos de ese target que definimos como aquellos tipos de clientes con unos atributos y características definidos que realmente consideramos que pueden consumir nuestro producto. Entonces, el cliente clasificado como objetivo es aquel que no se interesa en forma particular en el servicio o en el producto que ofrece la empresa. Entonces, en términos simples, el cliente objetivo es aquel cliente deseado, al que yo hablo, el que yo realmente creo que puedo incorporar dentro de mi portafolio y que realmente va a permitir su ampliación y su expansión. Se puede decir que el cliente objetivo es aquel al cual se desea interesar en los productos o servicios que ofrece una empresa. Entonces, cuando hablamos de cliente objetivo, básicamente hablamos del target al cual voy a enfocar la estrategia que voy a definir para vender esos productos. Obviamente es importante comprender que el cliente consumidor actual no es el mismo cliente objetivo. El cliente objetivo se proyecta para ser un cliente actual, cliente de consumo, pero como tal, en este momento simplemente se convierte en una perspectiva a partir de la cual yo voy a desarrollar una serie de estrategias que me van a permitir convertirlo en un cliente de consumo. ¿Listo? Cuando hablamos de un cliente potencial, hablamos de un cliente con unas características definidas que realmente tienen una necesidad a la cual mi producto ofrece como solución y obviamente, muy seguramente, si se define la estrategia correcta y logro pues captar su intención de compra, podemos convertirlo en un cliente consumidor. Entonces, por eso definimos que son aquellas personas, empresas u organizaciones que no le realizan compras a la empresa en la actualidad. Ojo, en la actualidad, pero que son visualizados como posibles clientes en el futuro, porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. Entonces, son clientes que lo tienen absolutamente todo, pero que de pronto en este momento le están comprando a otra opción de compra, otro tipo de producto que también cumple las mismas funcionalidades del producto que ofrezco yo como empresa. Es aquel que por sus características demográficas o socioeconómicas, comportamientos y necesidades puede llegar a considerarse como posible comprador de los productos ofertados o usuarios de los servicios suministrados por una determinada empresa. Tal como les decía, cuando hablamos de un target, hablamos de un cliente que cumple con unas condiciones sociodemográficas definidas que realmente son a partir de las cuales yo defino mis estrategias y a quienes enfoco toda la operación de las mismas. Entonces es importante comprender que cuando hablamos de un cliente potencial, es a los que más debo invertirle esfuerzos porque son aquellos que cumplen con todas las condiciones de los clientes que yo busco y son aquellos que son consumidores del producto que yo ofrezco. El cliente potencial es aquel que cumple con algunas características que indican la posibilidad de que en un futuro pueda ser un comprador de ciertos productos o servicios. Efectivamente, como lo dijimos, el objetivo de este cliente es desarrollar la estrategia correcta que nos permita captarlo y que considere nuestra propuesta como la propuesta de consumo en su intención de compra al momento de satisfacer esa necesidad que tiene latente. El cliente real. El cliente real son aquellos que hacen las compras a la empresa, pero lo hacen de forma periódica, de forma intermitente. No son unos clientes fieles, sino simplemente son unos clientes de consumo básico.
Entonces, podríamos decir que es un cliente que nos considera como una de sus alternativas, pero también, al ser una de sus alternativas, también hay otras empresas que forman parte de sus alternativas. Entonces, este cliente tiene como característica principal, obviamente, lo primero, que realmente tienen las características de consumo exactamente igual que el cliente potencial. La diferencia es que este ya está realizando periódicamente algunas compras con respecto a nuestro producto. Es importante comprender que este tipo de cliente se fundamenta básicamente en las características de que no es un cliente fiel, simplemente es un cliente libre, un cliente autónomo que realmente quiere tomar la decisión, no quiere sentirse atado a una marca ni al compromiso de fidelización. Entonces, obviamente son clientes a los cuales, si yo defino constantemente alternativas y estrategias que permitan captar su atención, muy seguramente nos van a consumir. Entonces, son uno de los clientes que, si hablamos algo que vamos a ver más adelante, la matriz de crecimiento y participación Boston Consulting Group hace referencia a lo que son clientes estrella, que son clientes que realmente consumen, pero obviamente hay que estar constantemente definiendo estrategias para garantizar ese consumo. Eh, Eso, como lo dijimos, son clientes que ya están en una posición de consumo, los cuales pues ya han adquirido productos, nos conocen, saben cuáles son nuestras características, cuáles son nuestros atributos y saben qué esperar al consumir nuestro producto. Cuando hablamos del proceso de compra, ya como el contexto, ya hablamos del proceso de intercambio, en el cual pues yo ofrezco y realizo el intercambio directamente con el cliente cuando ya decide y toma su decisión de consumo, su decisión de compra, y si yo soy la decisión tomada, pues realizamos este proceso. El comprador es el mismo cliente, la persona que adquiere un producto, es aquella persona que lo requiere para satisfacer alguna necesidad propia o de su núcleo familiar o social. Cuando hablamos del consumidor, el consumidor se define como ya el comprador final y ya hay una pequeña diferencia con el comprador con respecto al consumidor, porque con comprador podemos definirlo como un intermediario. Así como el comprador puede ser el cliente final, también puede haber un intermediario, especialmente para las figuras de las empresas distribuidoras. Entonces, ellos son los compradores, pero no son los consumidores. Cuando hablamos de consumidor, estamos hablando del cliente final, a partir del cual él vaya realmente, es el quien va a experimentar el producto con respecto a la satisfacción de su necesidad. Entonces, es importante comprender esta diferencia porque no es lo mismo. Listo, muchachos, y de esta forma terminamos la presentación del día de hoy con respecto al cliente. Quedamos muy pendientes a la próxima entrega. Suscríbanse al video